Quiero que me acompañen a orar para que el Señor nos ayude esta mañana a poder disfrutar y aprender de su palabra. Mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos delante de usted, Señor, con agradecimiento en nuestros corazones. Queremos, Señor, que tu palabra esta mañana ilumine nuestros corazones y nos enseñe a tu voluntad, Señor. Por favor, ayúdanos a que este tiempo, Señor, sea de bendición para nuestras vidas y que al salir de este lugar todos podamos salir con nuestros corazones llenos de gozo, de alegría, edificados por lo que tu palabra enseña y no lo que un hombre enseña. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos todos, bienvenido a Iglesia Bíblica El Camino. Solo a manera de recordar, estamos estudiando el libro de Hechos, ¿no? El libro de Hechos, este es un hermoso libro que escribió Lucas, el médico griego. Lucas fue un fiel amigo del apóstol Pablo. El libro de Hechos nos narra la historia de los inicios de la iglesia, de esa iglesia cristiana, ¿no? Y cómo los discípulos de Cristo fueron fieles a la gran comisión. Y por varias semanas nosotros hemos estado en el capítulo número 2. Hemos venido avanzando, y poco a poco, no queremos ir a la ligera, queremos sacarle todo el provecho a lo que este libro nos quiere enseñar. Bueno, nosotros vimos en los primeros versículos la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Como el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús había hecho. Vimos el milagro de las lenguas y no simplemente estaban balbuceando las personas ahí que fueron llenas del Espíritu Santo, sino más bien estas personas estaban hablando en otros idiomas. Después de eso, a la interrogante, a la inquietud que ellos tenían, vimos la predicación del Evangelio por parte de Pedro. Y no simplemente fue una predicación, Pedro les explicó y les enseñó con audacia que Jesús era el Mesías. Y ellos, por supuesto, sintieron la convicción de la culpabilidad, la convicción de pecado. Entonces Pedro sigue predicando y hace el llamado al arrepentimiento. Y vimos también los frutos del arrepentimiento, o sea, los resultados que produce cuando una persona se arrepiente verdaderamente o genuinamente de sus pecados. Esta predicación de Pedro produjo que muchos creyeron. Muchos creyeron en ese momento. Y esos que creyeron fueron bautizados y añadidos ese mismo día a la iglesia, como dice, como 3,000. Como 3,000. Realmente fue un milagro asombroso. Y en el versículo 41, antes de lo que leyó nuestro hermano Ramiro, Lucas nos dice qué pasó con una parte de esa multitud que escuchó la predicación de Pedro. El versículo 41 nos dice, los que creyeron, escuche bien, lo que Pedro dijo, lo que Pedro predicó, pues, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000. Es claro que no vamos a alcanzar 3,000 en este lugar. Por eso estamos orando y buscando otro lugar más grande. Y con la esperanza de que Dios haga algo en nuestra ciudad, en nuestros corazones, en nosotros mismos. Pero es claro que la predicación y el llamamiento de arrepentimiento que Pedro hizo provocó un impacto en los corazones de estas personas. Pero también un impacto, ese acontecimiento marcó el inicio de la vida o de la era cristiana, aquellos que comenzaron a creer en Cristo como Señor y Salvador, como el Mesías. Y más adelante vamos a ver en una predicación ya cómo se les llama a estos seguidores de Jesús. Por primera vez en un lugar llamado Antioquía se les llama cristianos. Esta mañana nosotros vamos a ver lo que hacían los nuevos creyentes después que fueron sumados a la iglesia. Vamos a ver el propósito con el que ellos fueron sumados a la iglesia o al resto de creyentes. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían estos creyentes? Estos que fueron bautizados. Y la porción que nos acaba de leer Ramiro
nos narra el inicio de la comunidad cristiana, la iglesia pues, la iglesia. Los nuevos creyentes no solo fueron bautizados, sino que también se integraron y juntos formaron una nueva comunidad, la iglesia. Entonces, los siguientes versículos dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Algunas traducciones dicen que perseveraban o se dedicaban. Y entonces, estos creyentes, estos nuevos creyentes, acababan de ser convencidos de sus pecados, se habían arrepentido, recién habían confiado en Cristo como su Señor y su Salvador, y ahora querían saber más. Porque el texto nos dice que ellos se dedicaban o perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. O sea, tenían un interés en la palabra de Dios. Dice también que tenían comunión unos con otros, tiempos de calidad. Tenían, dice, participaban del partimiento del pan, o sea, también comían juntos, compartían las comidas, tiempos donde había banquetes, comida, disfrutaban de eso. Bueno, otra de las cosas que hacían, dice, es que oraban juntos. Me imagino que oraban unos por otros, tenían sus propias peticiones. Otra de las cosas que hacían, dice que vino un temor reverente en la gente, pero no un miedo condenatorio, sino reverencia, y más adelante vamos a ver ese término. Pero otra cosa de las que hacían es que dice también mostraban generosidad entre ellos, se mostraban generosidad, algo que muchas veces no ocurre a este lado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? No es cierto, esa es una mentira. No, no ocurre muchas veces, la generosidad no es algo que practicamos muchas veces, porque siempre estamos pensando que somos los necesitados. Entonces, como yo soy el necesitado, otro debe darme a mí, pero yo no puedo darle a otro porque yo soy el necesitado. Y eso es una mentira. Eso no es correcto. Aquí la Biblia dice que ellos se mostraban generosidad unos con otros. Más adelante vamos a ver este punto. Entonces, este evento marcó, por así decirlo, el nacimiento de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y sin equivocarnos, podemos concluir entonces que la predicación del apóstol Pedro acá, el día de Pentecostés, produjo una transformación radical en la vida de miles de personas. Y esta transformación provocó la formación o la base, por así decirlo, de la iglesia primitiva. De ese modo, el mensaje del evangelio se extendió a miles de personas más. Y uno de los frutos que produce el arrepentimiento que vimos el domingo pasado es la transformación de vida. La transformación de vida, como dice o le escribió el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, en el 5:17, el apóstol Pablo le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Entonces, es claro, la Biblia enseña que cuando hay transformación, hay una nueva vida. Eso nos dice entonces que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, porque todos creemos y fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Eso nos dice el versículo 41 del texto que estamos estudiando. Un cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Personal, ¿verdad? Eso es verdad. Eso es bíblico decirlo. Eso es correcto afirmarlo. Pero hay un pequeño problema. Cuando se enfatiza demasiado la palabra personal, cuando decimos que Jesús es mi Salvador personal, ahí es verdadero, es correcto decir que fuimos salvos como individuos personalmente. Cuando de manera personal cada uno se arrepintió de sus pecados y confió completamente en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Eso es correcto. Sin embargo, lo que es cierto también es que juntos, todos juntos, formamos un solo cuerpo, la iglesia. Fui salvo de manera personal, pero para integrar una comunidad, para formar una familia.
Y es la familia de Dios, la iglesia. Entonces, estos nuevos creyentes eran nuevas personas, con nuevas vidas, nuevos intereses, nuevas amistades, nueva familia, nuevos propósitos, nueva forma de vivir, nueva forma de ver la vida. Era una nueva comunidad. A eso se le llama la iglesia. Es una palabra griega, por así decirlo, eclesia, que significa congregación o asamblea. Asamblea. Entonces, la iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 22, Efesios 5, 22 también. Efesios 1, 22 al 23 dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de ¿quién? De la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, sigue diciendo. Aquí está hablando de manera plural. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 28, en 18, 17, edificaré mi iglesia. O sea, una congregación formada por creyentes de todo el mundo, que profesan fe o que han depositado su fe en Cristo. Y de una manera singular se refiere a la iglesia o a una congregación local. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los tesalonicenses y les dice, nosotros, Pablo, Silas, Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, específicamente ahí, a esa iglesia que está ubicada en ese sector. A ustedes que pertenecen a Dios y a Dios Padre y al Señor Jesucristo, les dice el apóstol Pablo. Entonces, como ustedes se pueden fijar, de manera universal o global, pero también de manera local. Y para los que no están muy familiarizados, la palabra universal viene del latín católica. La iglesia es católica. Pastor, entonces somos una iglesia católica. Sí, somos católicos. Eso es una herejía, pastor. No. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar ciertos términos, palabras, sí, pero no una iglesia católica romana con todo lo que enseña. Pero sí una iglesia universal. Somos una iglesia local, el camino. Allá, en otra ciudad, en otro país, tenemos hermanos. Hay otras iglesias también, que son nuestros hermanos. A veces nos visitan. Bueno, aquí tenemos a la familia Cunningham, que también pertenece a una iglesia fuera de este país, y son nuestros hermanos. Entonces, volvamos al tema. Todos estos cristianos formaron un solo cuerpo, la iglesia, porque todos creímos y fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Todos. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. Entonces, la iglesia es una comunidad de fe también. Es una comunidad de fe donde se enseña y donde se anima a las personas en su camino de arrepentimiento y fe. Ya se han arrepentido, ya han puesto su fe en Jesucristo, pero también entonces las personas se agregan a la iglesia para que sean enseñados, sean animados. No se les obliga, el pastor no es el dueño de las ovejas, el pastor es alguien más dentro de la congregación que Dios ha puesto para enseñar y guiar a las ovejas, pero no obligar a las ovejas. Por supuesto que hay un liderazgo abusivo, controlador en muchos lugares. Y eso no lo queremos acá, en el camino. No lo queremos acá. La iglesia es una comunidad de fe. Es la comunidad, pero también podemos decir que es el lugar para aquellos que buscan a Dios. Para aquellos que quieren una nueva vida. Aquellos que vienen tal vez con curiosidad o con el deseo de ver qué puedo aprender, o ya estoy aburrido de vivir mi vida como la he venido viviendo. Y entonces se le da la bienvenida. Le ofrecemos una silla, un vaso de agua, una taza de café, que se sienta cómodo. Le damos la bienvenida para que escuche el Evangelio, sea quien sea.
Cualquier ser humano. Puede ser un hombre vestido de mujer, bienvenido. Sí, puede ser alguien con un montón de tatuajes, bienvenido. Si su deseo es tener un cambio de vida, es bienvenido. Espero que usted y yo nunca miremos mal a una persona que entra a la iglesia. Debemos de verlo más bien como alguien necesitado, como usted y como yo. La iglesia puede ser parecida a un hospital donde llegan los enfermos, buscando cura, buscando la solución de sus problemas. Los creyentes también juntos se dedicaban, dice, a crecer en el conocimiento de Cristo. Eso nos dice el versículo 42. Escuche bien. Todos los creyentes, ¿verdad? Los creyentes que habían sido agregados, lo que nos dice el versículo 41, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Bueno, vamos a ver acá, que dice que se dedicaban a crecer en el conocimiento de Cristo. Por supuesto, los apóstoles eran los que enseñaban esto. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice una de las traducciones como la Reina Valera. Entonces, acá la palabra perseveraban indica dedicación, constancia, un tipo de práctica continua. Y cuando dice doctrina, se refiere a las enseñanzas que los apóstoles daban a ellos. Esto incluía las enseñanzas que Jesús les había dado a ellos mismos, lo que ellos habían aprendido de Jesús mismo. Entonces, y por supuesto, les ayudaban a interpretar las Escrituras. Ya estaba la ley del Señor también. Ahora, cuando dice que los apóstoles, bueno, conocemos la lista de los apóstoles, ¿verdad? Incluyendo Matías, que ya no estaba Judas. Ellos también fueron maestros de estos nuevos creyentes. Ellos se dedicaban a la enseñanza. Hay un pasaje en Hechos 6, este pasaje narra que en cierta ocasión, cuando la iglesia siguió creciendo, hubo un incidente ahí, un tipo de queja por parte de los creyentes griegos en contra de los apóstoles, pero acusando a los creyentes hebreos. Los creyentes griegos decían que sus viudas estaban siendo desatendidas. Entonces los apóstoles les dijeron sabiamente, ok, hagamos algo. A los demás creyentes, escojan entre ustedes a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que ellos se encarguen de atender a las viudas, de hacerse cargo de la repartición de los alimentos o la provisión que otros creyentes estaban dando o donando con generosidad para que las cosas se hicieran correctas y con igualdad. Pero, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito de los apóstoles al dar este consejo o mandar a la iglesia a que hiciera eso? Para que ellos pudieran dedicarse, dice, a la enseñanza de la palabra y a la oración. Ese fue el propósito. Pero es interesante, ¿no? Que los apóstoles le están diciendo a la iglesia que escojan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. ¿Para qué? Para que sirvieran como meseros prácticamente. Imagínense el estándar que había. Hoy no lo debemos de rebajar ese estándar. Pero me llama la atención, ¿no? El propósito acá por el cual los apóstoles mandan a hacer eso. Ellos no podían hacer todo el trabajo que se necesitaba hacer. Entonces, ellos que deseaban dedicarse a la oración y a la enseñanza de la palabra. Entonces, el pasaje y el contexto puede darnos varias aplicaciones acá. Pero fíjese, como les dije, el propósito por el cual los apóstoles mandaron a los creyentes a escoger servidores para que ellos pudieran dedicarse a la oración y la enseñanza. El pastor no puede hacer todo acá. Somos un grupo relativamente pequeño, pero no sería imposible para mí hacer todo.
Por eso necesitamos cada día más hombres temerosos del Señor, de buen testimonio, que anhelen, que deseen servir al Señor. Entonces, tanto los creyentes como los apóstoles se dedicaban a la instrucción de la palabra. Uno a enseñar y otros a ser enseñados. Y todos juntos, entonces, crecían en el conocimiento de Cristo. Entonces, la vida de estos creyentes estaba definida por la devoción, por la dedicación a los deberes espirituales, sin conocerlos así aún como deberes espirituales, como hoy en día los tenemos así bien marcados, pero naturalmente lo hacían, naturalmente. Entonces, la vida perseverante de estos creyentes era una señal verdadera de que habían sido, valga la redundancia, verdaderamente salvos. Esa perseverancia de ellos, esa constancia, nos dice algo a nosotros, que la salvación de ellos, el cambio de vida, fue algo real, fue algo real. Bueno, en Juan 8:31 Jesús les dijo a un grupo de personas que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, les dice. Si se mantienen fieles, eso es consistencia, perseverancia, dedicación. Mire, es lógico que la iglesia debe estar integrada por personas salvas. Es lógico, ¿no? La iglesia como tal. Pero no siempre es así. No siempre es así. Y como dice el pastor John MacArthur, dice, por desgracia, un comentario, por desgracia, muchas congregaciones modernas están conformadas en gran parte por individuos no salvos. Y por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo que los no creyentes no son bienvenidos, ya lo dije antes, no, claro que sí son bienvenidos. Oramos, deseamos y trabajamos para que puedan asistir a un servicio de adoración, en donde podamos exponer la palabra de Dios, en donde cantamos y adoramos al Señor. Sí, claro que sí. Pero un cristiano no es un tipo egoísta. Bueno, tal vez algunos, pero no es así. Pero uno de nuestros deberes como iglesia es modelar las enseñanzas de Cristo. Estar abierto a recibir a otros, así como nos han recibido a nosotros. Bueno, mi esposa me conoció antes incluso de comenzar a prepararnos para el matrimonio, cuando la primera vez que llegué a la iglesia y me tenía miedo. Pero me recibieron bien. Los muchachos, los jóvenes de esa iglesia me recibieron bien. Era una actividad de jóvenes, recuerdo, y me recibieron bien. Y tenía, no sé si todavía, pero sí tenía cara y me vestía como malandrín. Y me recibieron bien, no me juzgaron. Miren, uno de los propósitos de nosotros como creyentes es que otros vean el cambio que produce la fe en Jesucristo, el cambio de vida que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese debe ser uno de nuestros propósitos. Yo puedo preguntarles a cada uno de ustedes, así, solo para que usted medite, no necesita contestarme. ¿Están viendo los demás en usted ese cambio? Las personas que te rodean realmente miran el cambio de vida que Dios ha hecho en tu vida. Si es que lo hay, ¿verdad? Solo pregunto. Ahora, dice que también los creyentes juntos se dedicaban a tener tiempos de calidad y reverencia. Eso nos dice el versículo 42, que sigue diciendo, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, otra cosa ahí, ¿verdad? A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor. Bueno, aquí comunión. Tenían comunión entre ellos. Ahí la palabra griega koinonía se refiere a la participación en comunidad, y eso implica un sentido de compartir la vida con otros, a compartir la vida en unidad. Y el significado más básico de koinonía es así: comunión. Es compañía, convivencia, camaradería, amistad, tener algo en común. Pero también dice que comían juntos. Y aquí se refiere a comidas comunes. Sí, gallo pinto, pampita, shawarma, falafel, todas esas comidas del Medio Oriente.
chancho con yuca, bao, lo que usted se imagine, pero comían juntos. Eran comidas comunes, típicas de sus lugares. Pero también, entre ellas, la cena del Señor, dice. La cena del Señor. La cena del Señor. Entonces, celebraban la cena del Señor. Entonces, estos creyentes se reunían para recordar y celebrar la obra de Cristo en la cruz en favor de ellos. ¿Sí? Y por supuesto, dice que oraban unos por otros, oraban juntos. Y eso nos dice a nosotros, nos destaca la importancia de la oración, tanto grupal como personal. Esto nos enseña una práctica continua en la comunidad de creyentes, que la iglesia primitiva se dedicaba a la oración. La vida de estos creyentes estaba muy definida por la devoción hacia el Señor. Y esta devoción la manifestaban por medio del cumplimiento de esos deberes espirituales, que de manera natural lo hacían ellos. No tenían que estarles poniendo un mensaje, una llamada. Recuerden que tenemos tiempo de oración. Recuerden el grupo pequeño. Recuerden que mañana es domingo. Sí, tal vez los líderes debemos hacerlo para recordarles y todo. Algunos es necesario que se nos esté recordando. Pero el ejemplo de estos creyentes es que lo hacían de manera natural. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Filipenses 2. Del 1 al 4. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No solo se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Eso hacían los primeros creyentes. Eso deben hacer los creyentes hoy en día también. El versículo 43 dice que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, dice. Un sentido de asombro, de respeto hacia Dios por las señales y los milagros que estaban viendo estos creyentes. Vivían con temor reverente, no miedo condenatorio, sino más bien aquel temor de reconocer ante quién estaban, Y la frase más corta que puedo ver acá, dice que los apóstoles hacían maravillas y señales. Aquí maravillas eran actos sorprendentes o sobrenaturales que causaban asombro entre la gente. Y aquí cuando dice señales, milagros, que apuntaban a una realidad espiritual. No es como hoy en día, no, por favor, no. Esa es otra cosa. Hoy en día montan show y un montón de cosas hasta pueden ser satánicas. Aquí es milagros que apuntaban a una realidad espiritual más profunda. También estas señales tenían el propósito de validar el mensaje, la predicación de estos apóstoles. O sea, validar el mensaje del evangelio que estaban predicando los apóstoles. Y la actitud de reverencia describe un sentimiento producido por estas cosas que estaban viendo estos creyentes. Y eso puede decirnos cuando alguien comprende quién está bajo control, quién tiene el mando, quién tiene el poder. Eso es reverencia. Cuando estoy delante de alguien superior, delante de una autoridad sobre mí, eso es reverencia. Vino un temor reverente, dice, así. Otras cosas que los creyentes hacían, que practicaban la generosidad y el servicio también.
Eso nos dice el versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Este es el versículo que hace algunos años varios sinvergüenzas al lado del viejo ahí utilizaron para manipular a muchos. Y creo que están presos, gracias a Dios están presos. Bueno, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Entonces, la generosidad y el servicio eran características distintivas en esta comunidad cristiana. Vendían sus bienes, no para disfrutar del dinero ellos mismos, sino para ayudar a sus hermanos, a los más necesitados, demostrando así un amor sacrificial. Me imagino que había gente con un poco más de recursos que otros, y habían gente o personas creyentes que no tenían los suficientes recursos como para tener comida, los 3 tiempos de comida que posiblemente nosotros tengamos acá. Decimos que somos pobres, pero tenemos 4 pares de zapatos en el closet, 5 pares de chinela. Decimos que somos pobres, pero los muchachos que es interesante que ¿cómo se dice? La parte obrera, los trabajadores, la mayoría de ellos a las 9 de la mañana se está tomando una Coca-Cola, a la hora de almuerzo te toma otra Coca-Cola y como a las 3 de la tarde se toman otra. Y hay otro nivel, está en las bebidas energéticas y son más caras. Y decimos que somos pobres y decimos que no tenemos para ser generosos con otros, porque por supuesto me comparo con el que tiene un poco más que yo, pero nunca me comparo con el que tiene una casita de cartón o de latas, porque siempre estoy creyendo que yo soy el necesitado. Los planes que tenemos como iglesia solo van a ser posibles si usted y yo cambiamos nuestra mentalidad de necesitados a generosos. Cuando como iglesia comencemos a ser generosos, vamos a necesitar más sillas. Ya no van a haber sillas vacías. Vamos a necesitar comprar más sillas. Vamos a necesitar un edificio mucho más grande que este. Pero mientras estemos pensando en nosotros mismos, mientras estemos pensando en nuestro mundito, mientras estemos pensando en más comida para nosotros mismos, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Dice que vendían sus prioridades. Eso muestra un tipo de sacrificio personal por el bien de la comunidad. Repartían todo lo según la necesidad de los demás. Había disposición de recursos basada en las necesidades individuales. Me imagino que había un plan de apoyo. De alguna manera se estaban volviendo pobres materialmente para que otros se volvieran ricos espiritualmente. Escucha algunos pasajes que nos ayudan a tener más claridad con esto. Segunda a los Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Santiago 2:14 al 16. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Dice el texto. ¿Se da cuenta?
creo que es muy recomendable que como iglesia comencemos a diseñar y establecer un programa para ayuda a los más necesitados. Dentro de esta comunidad, pero también dentro de la comunidad donde está la iglesia. Por supuesto que sí. Ayer hablaba con uno de mis hermanos sobre este tema y vamos a trabajar en función de eso. Entonces, una de las formas de aprender y servir como voluntarios es cada domingo en los servicios también. Porque dice que la iglesia dice que se dedicaban o practicaban la generosidad, pero también el servicio. El servicio. Practicaban la generosidad. Debe ser algo diario en nuestra vida. Dando nuestro tiempo, dando nuestros dones, nuestros recursos, lo que Dios provee. Sí, Dios lo da para que podamos disfrutarlo nosotros mismos, pero también para que podamos ser generosos. Y en la medida que somos generosos, nos desapegamos el amor a las cosas materiales. Alguien que no es generoso es alguien que es muy apegado a las cosas materiales. Pero alguien que es generoso puede tener muchas cosas materiales y su corazón no está ahí. Eso no es lo más valioso para esa persona. Cuidado, no me malentiendan. No es pecado tener cosas materiales. No es pecado disfrutar. Si Dios te está bendiciendo, Dios te está dando recursos, disfrútenlo. Disfrútenlo, claro que sí. Si te has esforzado, trabajando, ahorrando, disfrútenlo. Pero crece también en generosidad. El versículo 44 nos dice que los creyentes estaban juntos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, dice, y compartían lo que tenían. Estaban juntos, tenían comunión, tenían algo en común. En todas las casas, unidad en la comunidad de creyentes, eso había. Compartían sus posesiones y recursos, demostrando así un alto nivel de generosidad. Había apoyo mutuo. No vayan a vender sus posesiones y propiedades, por favor, solo porque el pastor está predicando acerca del tema. No vayan a vender sus vehículos, sus carros. No, de eso no. Había un contexto acá. Los creyentes dice que se dedicaban a la alabanza y a testificar también. Eso nos dice el versículo 46 y 47. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y hay algo que pasaba. En la parte B del versículo 47, hay algo que pasaba muy interesante. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos, a los que iban creyendo después de la predicación de los apóstoles. Eran integrados a esa comunidad. Entonces la alabanza al Señor, el testimonio que daban al resto de personas, era algo importante y central en la vida de la iglesia primitiva. Su adoración sincera mostraba que sus vidas realmente habían sido transformadas. Y de esa manera atraían a otros al Evangelio, atraían a otros a la comunidad. La comunidad iba creciendo más. Bueno, ahora solo estamos en el capítulo número 2, pero en el capítulo número 6 es cuando nosotros miramos que había un problema, ¿no? A medida que las iglesias crecen también hay más problemas. Por eso se necesitan más hombres, más líderes, más mujeres sirviendo, enseñando. Mujeres adultas enseñando a las más jóvenes.
había ese problema. Y por eso miramos el problema en el capítulo número 6. Porque el capítulo número 2, versículo 47, dice que el Señor iba agregando, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Pero hay algo que pasaba en esta iglesia. Para ellos era importante la adoración sincera. Para ellos era muy importante el testimonio que daban hacia los demás. El testimonio de que realmente sus vidas habían sido transformadas. Cuando usted va por las calles de Montserrat y un vecino te mira, ¿qué creen ustedes que pensará ese vecino de usted? Vamos ahora con los hombres. ¿Querrá ese vecino que sea su yerno? No. Le voy a decir, mira, mi hija, por favor, no te acerques a ese muchacho. O va a decirle, un hombre como ese, me gustaría que fuera tu esposo. No es guapo, pero es un hombre recto. Es feíto, pero es un hombre bien recto. Me agrada. Hace las cosas como deben ser. Su sí es sí y su no es no. Es un hombre de carácter, de firmeza, es trabajador. Es fiel. ¿Dice eso? O las muchachas también. ¿Qué piensan? La mamá de este jovencito. Mi hijo, con esa niña, con esa muchacha, por favor, no. La he visto con un muchacho, con otro muchacho, cada semana. O, no sé, si esposas, los gritos que ustedes pegan en las casas son escuchados por el resto de vecinos a la cuadra, a las 2 cuadras. Que hasta los perritos salen corriendo de temor ahí, se meten debajo de las camas porque hasta el perro tiene temor cuando la señora de la casa está enojada. O el hombre que es cristiano, que dice que es cristiano, pero aún no trata con cariño, con amor, con respeto, con dedicación a su familia, a su esposa, a sus hijos. Mire, el punto es que estos creyentes estaban interesados, pero también era natural en ellos, era natural que su forma de vida reflejaba que realmente ellos habían sido transformados, que sus vidas realmente habían sido transformadas, que ahora pertenecían a una comunidad, a una nueva familia, tenían nuevos intereses, nuevos estilos de vida, nueva perspectiva de la vida. Y un testimonio que causaba que otros se fijaran y que otros fueran cada día más agregados a esa comunidad. Mire, y ahora otra cosa, yo entiendo que no todas las personas tienen la misma personalidad ni la misma forma de reaccionar. Por ejemplo, en el contexto en que uno vive, puede influir en los cambios después de nacer de nuevo, después del nuevo nacimiento. No todos caminamos al mismo ritmo. No todos van a... hoy recibí a Cristo, al día de mañana, sí, soy una persona nueva, pero ya no tengo problema con las adicciones que tenía ayer. Ya no tengo problema con los pecados que tenía ayer. No, el punto es que a partir de un nuevo nacimiento, comienza una lucha. ¿Entre qué? Entre complacerme a mí mismo y complacer a mi Salvador, a mi Señor. Era evidente entonces en estos nuevos creyentes que habían sido transformados. Entonces, algo claro que sí pasa en una persona que ha sido transformada es que los frutos de su nueva vida son visibles para el resto. Para el resto. Mateo 5:16. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
Miren, nuestros servicios de adoración deben tener esencia de adoración, centrados en Dios. Debemos de vivir de manera que nuestras acciones y palabras reflejen amor, que reflejen amor a Cristo, que reflejen que estamos comprometidos con la verdad. Yo estoy concluyendo acá, pero podemos decir entonces que la primera iglesia, o la iglesia primitiva, estos creyentes, estos nuevos creyentes acá, vio la importancia, vio la crítica de practicar los deberes espirituales de un creyente de manera tan natural. No tenían una lista así, lo hacían de manera natural. Ellos sabían que la iglesia debe estar compuesta por individuos salvos, sí, dedicados a estudiar la palabra, tener comunión, a participar de las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a orar juntos, por supuesto. Esos elementos pueden ser expresiones de la vida de la iglesia, expresiones únicas. Son medios de gracia por medio de los cuales la iglesia se convierte en lo que Dios quiere que ella sea. Sí. Estoy terminando acá. Escuche lo que dice Juan 13:34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Si no nos demostramos amor entre nosotros mismos acá, si no nos cuidamos nosotros mismos acá, ¿cómo alguien va a querer estar acá? ¿Cómo alguien va a querer pertenecer al camino? No. Hechos 2, del 42 al 47, nos enseña a vivir una vida cristiana auténtica, una vida comprometida, y a perseverar en las doctrinas, a cultivar la comunión, practicar la generosidad, vivir una vida centrada de adoración. De esa manera podemos influir positivamente en nuestra comunidad y atraer a otros a Cristo. Gálatas 6, 9 al 10 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. ¿Quién escribe esto? El apóstol Pablo a los Gálatas. Pero lo que los creyentes de esta primera iglesia acá no conocían esta carta, ya lo hacían de manera natural. De manera natural. Entonces, Iglesia Bíblica El Camino, tu vida en la iglesia tiene un impacto significativo en aquellos que están afuera de la comunidad. Sí, claro que sí. Este impacto puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo vives y cómo demuestras tu fe. Entonces, al servir a otros, dar generosamente, estás mostrando el carácter de Cristo. Abres la puerta para compartir el Evangelio cuando practicamos estas cosas. Les voy a dejar una tarea. Piensen hoy, mañana, para que de aquí al martes, miércoles, jueves, viernes, piensen en maneras como usted puede mostrar generosidad a su hermano. Piense en maneras como usted puede mostrar amor aquí entre nosotros. Sé que ustedes son creativos. Sé que son muy creativos. Piense en maneras en cómo usted puede ayudar a un hermano, a una hermana o a una familia. Ya sea con generosidad, con amor, de la manera que usted piense que le está mostrando amor. Vamos ahora. Señor y Dios que estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor, y oramos en agradecimiento por lo que tu palabra nos enseña. A veces, Señor, quedamos avergonzados
porque 2000 años después, Señor, estamos aprendiendo de estos creyentes que de una manera natural, orgánica, practicaban muchas cosas que hasta el día de hoy, Señor, a nosotros nos cuesta. Sabemos que las debemos hacer, pero muchas veces, Dios, nos limitamos por nuestras propias creencias o mentiras. Pero Dios, ayúdanos, Dios, a poder ver esta comunidad de creyentes como nuestra familia, como nuestros hermanos, a quienes debemos amor, respeto, cuidado, comprensión, paciencia e incluso, Señor, generosidad. Ayúdanos, Dios, a poder dejar de pensar como necesitados y comenzar a pensar como alguien que puede ser generoso y mostrar amor hacia los demás. En esta comunidad, en esta iglesia que tú has formado, Señor, que tú has levantado. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdanos, Dios, a que nuestra forma de vivir demuestre que realmente hemos sido transformados a nuevas criaturas. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos, que tengan un excelente domingo.